Con el regreso de Joan Laporta a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, había regresado el optimismo. Laporta había cerrado los fichajes del Kun Agüero, de Eric García y de Memphis Depay a costo cero, y la renovación de Messi estaba pactada. Sin embargo, este mercado de transferencias tuvo un giro de 180 grados y terminó siendo un mercado de transferencias sumamente dramático para Laporta y para todos los aficionados del Barcelona. Para hablar del Barça tenemos a Fernando Palomo, a Barak Feber, a Sergio Dip y a Rodrigo Fáez. El Barcelona ha perdido al mejor futbolista en la historia de su club, a Lionel Messi. Encima perdió a Antoine Griezmann, campeón del mundo y por quien pagaron 120 millones de euros hace 2 años. Trajeron de vuelta a Emerson y al final lo terminaron vendiendo. Se fue Junior Firpo y se ha ido Trincao. Las incorporaciones: Memphis Depay, Sergio el Kun Agüero, Eric García y Luuk de Jong. Barak, por favor, ponga en palabras lo que ha sido este mercado de transferencias para el Barcelona. ¿Qué tal, José? Saludos a todos. No, yo creo que los hechos muy por encima de las palabras, ¿no? Y si hay que hacer una palabra, sería consecuencia, ¿no? Es decir, no es algo que debería sorprender como no último. Ojalá fuera la última consecuencia, sino es la primera de muchas consecuencias que va a tener que asumir el Barcelona por una gestión deplorable, candidata a ser la peor gestión en la historia, no del fútbol, sino del deporte, ¿no? Los años de Sandro Rosell y de Bartomeu han dejado como consecuencia esto, y no por eso quiero justificar a Joan Laporta. Joan Laporta pudo hacerlo mejor, no tenía mucho margen tampoco, eso es lo que quiero decir. Pero bueno, para hacer lo que ha hecho Laporta, yo pude haberme puesto como candidato, claro, habría tenido que juntar las firmas y el dinero y los votos, hubiera sido complicado, pero ¿Sos no lo hubiera socio hecho. del Barcelona? Sí, todavía, pero bueno, ese no es el tema. Bueno, ya no, pero es que para ser presidente hay que ser socio, eso querías. No, por eso dije yo y no Fer, porque tú también lo habrías hecho y mucho mejor que yo, seguramente, pero en mi caso sí podría haber aspirado. Y no lo hubiera hecho mucho peor que Laporta, eso está claro. Laporta llegó a las elecciones con ese mensaje de optimismo basado en el pasado, pensando en que el futuro puede ser bueno solamente porque el pasado lo fue, cuando el pasado realmente también tenía matices, ¿no? Pero bueno, fue una nostalgia a la que apostó y el socio se vuelve a equivocar desde mi punto de vista, ¿no? Votando por el pasado y por algo que ya no funcionaba, incluso cuando Laporta había ido a las elecciones para evitar la reelección de Bartomeu. Pero bueno, si nos vamos a la última consecuencia, que es el mercado, pues sí, nada más dramático que rebajarse. Es decir, una cosa es pensar, el Barça ya no está para grandes cosas, se tiene que conformar con Memphis Depay, que no es un futbolista que podamos hablar de primerísimo plano, que en alguna otra época en la historia reciente del Barça podrías decir que el Barcelona como club estaba por encima de Depay como futbolista, y ahora pues están más o menos al nivel. No es que Depay haya crecido muchísimo en el Lyon, que sí, obviamente, pero en el Lyon y en la selección neerlandesa son equipos o selecciones que estaban ahora al nivel del Barça, ¿no? Es decir, tampoco es que Depay esté dando un salto gigante respecto a lo que tenía. Y eso hablando solamente del único fichaje que realmente puede generar y que ya está haciendo cosas importantes en el Barça, porque lo demás son futbolistas que en el mejor de los casos no mejoran lo que ya había antes, y ya antes pues no alcanzaba para ganar más que una Copa del Rey en los últimos 2 años. Este mercado no mejora las cosas, y más allá de eso, pues sí las empeora, porque pierdes a Messi, fácil decirlo, y encima traes a Luuk de Jong. O sea, mejor no traigas a nadie, honestamente. Creo que lo de Luuk de Jong es un poema. Traer a Luuk de Jong como último esfuerzo en el último segundo refleja perfectamente la realidad del Barça y lo bajo que ha caído. Fer, cuando Laporta dijo que con él como presidente Messi iba a renovar, ¿fue demasiado optimista o fue esa típica campaña de los políticos cuando están en campaña proselitista, valga la redundancia? Un gusto saludarle. Bueno, es que Joan Laporta ya traía historia, además, porque cuando llegó por primera vez a la presidencia de este equipo había ofrecido a Beckham. Y es cierto, lo que tenía con Beckham era un acercamiento que iba a ser provocado justamente por quien estaba
muy cerca suyo en su momento y que después terminó siendo gran rival, pero que hasta ahí había llegado. Lo de Beckham fue su propuesta y Beckham terminó jugando en el Real Madrid y no en el Barcelona, con lo que, a ver, prometer que seguiría o que haría todos los esfuerzos para que Messi siga, fue evidentemente algo politiquero, de campaña, sí, de político, no de las más altas esferas, de un político que lo que quiere es ganar una elección nada más. Y terminó ganando la elección, pero también ha fallado ahora porque la evidencia lo ha dejado iluminado a Laporta. Cuando no estuvo iluminado en el momento de tomar decisiones, ahora la evidencia lo deja con todos los faroles encima. ¿Y qué pasa? Que cuando Messi da, por ejemplo, su rueda de prensa para despedirse del Barcelona, él dice: yo hice los esfuerzos hasta donde me pidieron. Si me pedían más, o si le pedían más, dio la sensación Messi en ese momento que él podría haber hecho hasta más esfuerzos todavía para reducirse su ficha, que si lo que estaban esperando era que los capitanes se redujesen el salario y en consecuencia con esto reducir la masa salarial, bueno, lo podrían haber hecho también antes y haber retenido a Messi. Si lo que al final terminaron consiguiendo es que Antoine Griezmann se arte de tanto intentón mediático de sacarlo del Barcelona y luego acepte la propuesta para irse de nuevo al Atlético de Madrid, eso también habría podido suceder antes y en consecuencia todos estos movimientos habrían hecho que Messi siguiera siendo jugador del Barcelona. El Barça, me parece, fue actuando de acuerdo a cómo se le fueron presentando las situaciones, con carencia total de proyecto, cuando menos de creación de un plantel, y respondiendo únicamente, reaccionando a las situaciones que se le iban presentando en el camino, como también yo creo lo que ha dicho Barak ejemplifica todo, y es la tardía incorporación de un centro delantero que necesita para ser acompañante, si se quiere, de la figura del centro delantero alto, de fuerza física que Braithwaite puede presentar, porque Depay es otra cosa, cierto que por corpulencia es distinto al Kun, pues mucho más parecido a lo que el Kun le puede ofrecer futbolísticamente, pero sí necesitaba una figura referencial arriba y termina siendo uno que ya conoce, ¿no? Al final era un delantero que se pedía desde hace ratos y a Koeman se lo han llevado ahora. Todo esto para que ahora se conozca que Koeman también, uno que estuvo muy cerca de salir del club y que por lo menos no tuvo la garantía del presidente que iba a continuar, ahora cuando solo ha dirigido 3 partidos de la siguiente temporada, ahora ya le estén ofreciendo una continuidad. Es un Sergio, equipo reaccionario, las decisiones de su presidente terminan definiéndolo. Claro, no fue proactivo, fue reactivo, estoy de acuerdo. Sergio, Messi le cambió la historia al Barça. Antes de la llegada del argentino, el Barça tenía una Champions, hoy tiene 5. En la Liga, con Messi, ganaron 8 en total. Messi, además, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista mediático, posicionó al Barcelona a la altura del Real Madrid y en algunos años hasta por encima del Real Madrid. Pero desde lo deportivo, Sergio, ¿cómo avisora estos años venideros para el Barça sin la presencia del mejor futbolista que ha vestido esa camiseta? Es que es eso, José, es el mejor futbolista en la historia del club, pero también es uno de los mejores futbolistas de la historia. Y ese hueco es muy grande, el vacío es enorme, y entonces normalmente toma muchos años. Ya lo hemos platicado en otro segmento este mismo día, como el Madrid no ha encontrado todavía quien pueda llenar los zapatos de Cristiano Ronaldo. 3 temporadas después, y no lo encontrará tampoco esta campaña porque no pudo fichar a Kylian Mbappé, al menos por ahora. Es una situación muy similar porque son 2 monstruos, no solo del fútbol, sino del deporte a nivel mundial, hablando, trascendiendo el fútbol, hablando de todos los deportes y de todos los tiempos. Ahí se encuentra Lionel Messi, en esa conversación con las grandes figuras deportivas de la historia. Entonces, por supuesto que el vacío es muy grande, que lo van a extrañar, que lo van a echar de menos, claro que sí. Años, José, años, por supuesto, y todavía puede volverse más doloroso a la distancia para los aficionados del Barcelona si a Messi se le ve contento y ganando en París tan pronto como esta temporada. Aún con él los últimos años no pudieron ganar la Champions. La última vez que la habían ganado fue junto a Neymar. Bueno, ahora se reencuentra con su gran amigo brasileño en París. Los parisinos lograron retener a Kylian Mbappé. Todavía puede ser más doloroso
para los aficionados del Barcelona si ven a Messi ganar la Champions tan pronto como esta temporada, que evidentemente es una posibilidad muy real. Y encima de todo, Messi, el mejor activo del club, se fue gratis. Rodrigo, Fernando establecía un punto importante, ¿no? Si el objetivo era reducir la masa salarial, los salarios de Agüero, de Depay, no son baratos. Encima, ayer se comentó sobre una oferta de 75 millones de euros por Dani Olmo. Esa oferta existió, Rodrigo, y si es así, entonces el Barça, viendo cómo acaecieron los hechos, sí tenía otras maneras para reducir la baja salarial y mantener en su plantilla a Messi. A ver, es la gran incógnita. A ver, y yo se lo he dicho siempre a Moisés Llorens, nuestro corresponsal en Barcelona, desde que Messi se fue, que yo sigo sin entender a día de hoy, y estamos a 1 de septiembre, una vez ya cerrado el mercado de fichajes, cómo la Liga pide un crédito con CVC y después de pedir ese crédito se reúne hasta 6 veces con el Fútbol Club Barcelona, con Laporta, con su CEO, Ferran Reverter, y después de que el Barça supiera absolutamente todo y hubiera dado el ok para inscribir incluso a Leo Messi y organizar todo aquel acto para la renovación de Leo Messi, menos de 24 horas, parece que todo se va al traste, supuestamente, como dice, o como dejó caer, mejor dicho, Javier Tebas, por una llamada desde Madrid, ¿no? De Florentino Pérez. Yo sigo sin entender eso, y por eso precisamente, si dejamos eso como precedente importantísimo e histórico, que es la marcha de Messi, a mí me resulta muy, muy complicado creer que en el último día de mercado hubiera una oferta de 75 millones de euros por Dani Olmo, más que nada porque ahora mismo el Barcelona lo que tiene que hacer es quitarse cash de en medio, quitarse grandes fichas. De hecho, por ejemplo, el movimiento de vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid es precisamente para quitarse fichas de en medio, y obviamente que Dani Olmo es alguien que interesa al Barcelona a medio largo plazo, porque es que de momento esta temporada ha sido imposible. Yo no me creo lo de los 75 millones de euros, el Barça está en crisis, creo que ha hecho aún así, y esto no sé si la gente aquí abajo en comentarios me critica por esto, pero es que creo que ha hecho lo que tenía que hacer el Barça esta temporada, es decir, más allá de lo de Leo Messi, que sí que es debatible, porque el Barça creo firmemente que podría haberse quedado a Leo Messi, pero más allá de eso, creo que ha hecho lo que tenía que hacer, quitarse a Griezmann de encima, porque es una operación de casi 140 millones de euros en cuanto a ahorro, amortización, ficha, pluses, bonus, etcétera, y no ha fichado absolutamente a nada más allá de precio de cesión o de gente que ha venido en libertad, por lo cual creo que es lo que tendría que haber hecho el Barça desde el principio, lo cual no quita que obviamente el apurón del último día de mercado se podría haber ahorrado y haber adelantado todo ese lío de última hora, quizá 2 o 3 días antes, porque ha sido tan sobre la bocina que a puntito estuvieron de comerse a De Jong y a Griezmann, a los dos. Ahora, Barak, se comentaba que Griezmann no se sentía cómodo dentro de la cancha porque Messi ocupaba ese lugar en el rectángulo de juego. Sin Messi, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Barak, que en el caso Griezmann hicieron lo correcto de dejarlo salir? Sí, estoy de acuerdo con Rodri. A ver, nunca lo sabremos ya, pero no me imagino en un universo paralelo a Griezmann triunfando en el Barcelona, ¿no? Quedándose y triunfando sin Messi. No lo vi nunca con el hambre, ni con la disposición, ni con las ganas, ni con la madurez, ni con todo lo necesario para ser el líder de un proyecto, además en clara decadencia, ¿no? En un declive tremendo, que él fue parte, que no hizo mucho más que chispazos, que todo el mundo creo que podemos recordar de los pocos que fueron en varios partidos en donde la gente, o alguna gente, algunos periodistas querían pensar que ahora sí Griezmann estaba justificando la inversión. Todo salió mal con Griezmann desde el primer momento, ¿no? Desde el primer acercamiento, aquel show que hizo a costa del Barça, con el Barça implicado, con un jugador muy importante del Barça implicado directamente, como Piqué, ya iba muy mala cosa. Después, el tren del Barça, que se supone no debería pasar 2 veces por ningún jugador, y menos por alguien que lo rechazó como Griezmann en ese primer año, pasa otra vez por él. Encima paga un sobreprecio sobre la cláusula que ya estaba fijada, un desastre total, ¿no? Toda la historia ha estado, la verdad, desde el primer instante hasta el último. Supongo que ahora sí es el último, porque vamos a ver, porque todavía es una sesión, ¿eh? Puede ser que todavía haya futuro con Griezmann, que no funcione en el Atlético y que lo regresen. Todo ha salido mal, honestamente, independientemente de su química o no con Lionel Messi, que dicen que ese fue el mayor detonante o condicionante. Yo creo que las cosas que crecen mal, y claramente el fichaje de Griezmann no había por dónde cogerlo. Hasta un derecho a tanteo a Saúl, ¿se acuerdan? Saúl, que ahora está en el Chelsea, el Barça compró un derecho a tanteo de Saúl para justificar el sobreprecio que pagó sobre la cláusula de Griezmann. Todo mal, honestamente todo mal con
con el francés y el Barcelona, no creo que habría tenido solución, no tenía ninguna pista, evidentemente, por los pocos minutos que le vimos en esta temporada 2021-2022 tampoco. Fer, yo no cuestiono los argumentos económicos que ofrecen Rodrigo y Barak, pero desde lo futbolístico, ¿es inteligente dejar salir a Griezmann cuando ya no está Messi en la plantilla? Bueno, es que Antoine Griezmann no es un jugador que le haya dejado al Barcelona argumentos suficientes desde lo deportivo para pensar que retenerlo también era una certeza, ¿no? O era un acierto. Nunca se le vio al nivel que mostró en el Atlético de Madrid, a donde contó con libertad. Es cierto, también era uno de los jugadores que más corría en ese plantel. Si hay positivos para ver en el paso de Griezmann en el Barcelona, tienen mucho más que ver con cubrir espacios que quedaban en la espalda de Messi, que no bajaba para recuperar la pelota, y eso era ya conocido, y que a Griezmann se le veía haciendo esfuerzos de recuperación, pero luego más adelante no se vio a Griezmann nunca liderando a este equipo en fase continua, cuando menos, con la, creo, suficiente calidad como para creer que también era un acierto retenerlo. Ya lo que pasó, como lo que decía Barak, en la primera intentona, ya dejaba muchísimo que ver de la personalidad que tenía la dirigencia del Barcelona en ese momento para poder intentar ir por él de nuevo, ¿no? Y que al final se convirtiera en jugador del Barcelona. A mí no me parece que haya sido un acierto contratarle, como tampoco me parece un desacierto dejarlo ir, porque, insisto, hay vacíos que son fáciles de llenar, y lo de Griezmann se había convertido en algo mucho más importante para tratar de amalgamar al grupo, al socio culé alrededor de mensajes que denotaban un poco de liderazgo de su parte, pero futbolísticamente Griezmann no dejó nada que hiciera pensar que su peso en el Barcelona era similar al que tuvo en su momento en el Atlético de Madrid. La temporada pasada, Luis Suárez pasó del Barcelona al Atlético de Madrid, y con los goles del uruguayo, el Atlético ganó la Liga. Me parece que con Griezmann se va a repetir la historia. Antes de despedirnos, me parece que el Barcelona sí ha hecho algo muy bueno. Quiero felicitar a Joan Laporta y a su directiva porque le han dado la número 10 a Ansu Fati.